Bueno, muchas gracias y muy buenos días a toda la audiencia. Estoy muy contento de estar aquí. Quiero agradecer al señor Juan Carlos Restrepo por tan amable invitación, saludar a los ministros que están presentes y tuvieron su presentación antes y obviamente a la gran audiencia de más de 1.300 personas que se nos unen hoy para poder hablar sobre estos temas tan importantes. En el mes de junio, cuando empecé a hablar con el señor Juan Carlos Restrepo sobre mi ponencia aquí en esta conferencia, tuvimos en cuenta algo muy importante y era el hecho de que yo trabajo desde hace más de 18 años en el ambiente regulatorio acá en Estados Unidos, como dijo Juliana en la presentación, para varias instituciones financieras y en los 12 últimos años con Ocean Bank. Y la propuesta nuestra para la ponencia es hablar un poco de cómo, número uno, vemos los bancos en Estados Unidos tipo de entidades de alto riesgo para el lavado de activos. Y número dos, después de tantos años, de tantas auditorías, de tantas propuestas, ¿cuáles han sido las claves y las lecciones que hemos aprendido para poderle compartir a toda la audiencia esta mañana esas mismas claves? Así que entrando de lleno en la presentación, si podemos, la siguiente, por favor. Bien, como bien dije al principio, he identificado 8 claves que vamos a estar hablando en el transcurso de hoy. Ahí están básicamente las claves. Quiero sentarme en algo muy importante y es en la palabra largo proceso. Largo porque hay mucho trabajo por delante. Cuando yo hablo de entidades con un riesgo altísimo de lavado de activos, estoy hablando de entidades que están sujetas a ambientes regulatorios, a supervisión en su país, pero también estoy hablando de otro tipo de entidades que a lo mejor en su país no están sujetas a regulación todavía y eso lo vemos a continuación como algo que también tenemos que estar muy pendientes. Siguiente, por favor. Una de las claves aquí es tener en cuenta que nosotros, los bancos, tenemos políticas internas que prohíben cierto tipo de operaciones dependiendo de nuestro apetito de riesgo. Y lo digo porque sé que estoy en el marco de la asociación Asojuegos. Obviamente en el sur de la Florida tenemos prohibido ciertos tipos de juegos y de azar, así que muchos bancos se van a aislar de ese tipo de negocio. Sin embargo, me parece importante aquí notarle para la audiencia hacer su debida diligencia con qué bancos y en qué estados podrían permitir ese tipo de actividad. Por ejemplo, en el estado de Nevada hay muchos casinos, como todos saben. Hay ciertas zonas en el estado de la Florida que también lo permiten y me parece muy importante darles la sugerencia de estar hablando con sus bancos corresponsales constantemente para poder saber qué instituciones tienen ese apetito o no. Cuando hablamos de apetito de riesgo, el apetito de riesgo en nuestras instituciones financieras es consultado a varios niveles, a niveles de gerencia y de junta. Y básicamente cuando se habla con junta y con gerencia, se habla si hay algún apetito de seguir adelante por los riesgos que tienen inherentes este tipo de entidades. Cuando la gerencia y la junta toman la decisión de proseguir con la relación bancaria, tenemos que tener en cuenta los costos y beneficios. Y el análisis de costo y beneficios se centra en, número uno, costos, recursos humanos, riesgos regulatorios que podemos tener, riesgos de auditorías o de exámenes, coordinaciones internas y externas entre diferentes áreas para podernos alistar a ese tipo de rubro. Los beneficios para nuestras instituciones financieras son, por ejemplo, los balances que nos pueden traer este tipo de cuentas a nuestras entidades, las tarifas que podemos cobrar nosotros por las transferencias electrónicas, tarifas que además, si el costo es muy grande en recursos humanos, en el riesgo regulatorio, le podríamos imponer
a la entidad que quiere abrir la cuenta una tarifa especial de cumplimiento para poder sopesar un poco esos costos y beneficios. Así que, en esencia, ese es el análisis que hace un banco antes de entrar a contemplar alguna entidad con un altísimo riesgo. Una vez hecho esto, y por favor la siguiente. Una vez hecho esto, nuestro departamento de cumplimiento ahora sí se pone a trabajar en revisar las regulaciones locales del país donde la compañía opera. Y como bien dijo el doctor Mejía antes de mi presentación, es muy importante aquí, nosotros evaluamos lo que son los reportes de la GAFI, sobre todo del país, y nos ponemos muy al tanto sobre si los examinadores locales revisan a la compañía, cumplen con las regulaciones, cuál es la frecuencia. Yo he visitado muchos países en los cuales, por ejemplo, el superintendente no visitaba a una institución o varias instituciones financieras por más de 3 años. Y eso a nosotros nos parece una falta tal vez de supervisión y de regulación que hay que aprender a entender un poco también. En el análisis de esto y entendiendo cómo hay distintas leyes por región, comparamos leyes locales con los estándares internacionales, es decir, los reportes de la GAFI con reportes de la OECD y con el mismo Patriot Act aquí en Estados Unidos y cómo se comparan. Siguiente, por favor. Cuando terminamos ese tipo de revisión, nos centramos y empezamos hablando un poco más de lleno con el cliente y aquí es donde empezamos a hablar sobre el propósito de la cuenta con el banco en el exterior. ¿Cuál es la necesidad? Cuáles son los productos y servicios que se requieren y como ven en la foto, muchísimas veces hay acuerdos entre las dos entidades que se firman para poder poner todo bajo encima de la mesa y transparente. Siguiente, por favor. La actividad es algo que va de mano cuando hablamos sobre el propósito de la cuenta y puede ser algo tan sencillo como una cuenta para depositar fondos y pagar suplidores, pero como aparece en la gráfica, puede ser bien complejo. Esta parte es bien importante porque si desde el inicio de establecer esa relación bancaria, esto que es la actividad queda declarado transparente, no vamos a tener problemas en el futuro con actividad que nos espera. Y mi sugerencia aquí para la audiencia, que sé que tenemos muchos oficiales de cumplimiento y abogados y demás, es que si hay un cambio en la actividad, eso es totalmente comprensible y normal, pero que se le comunique y se le declare a la institución financiera para que nosotros como banco podamos actualizar nuestro archivo, conozca a su cliente y que la actividad nueva no cause ninguna alarma o alerta inesperada que sin la explicación podría conllevar a un reporte de actividad sospechosa y a un cierre de cuenta, que es lo que nadie quiere. Por favor, la siguiente. En el proceso de apertura, a través de los años y sobre todo con entidades bien complejas, hemos aprendido que casi el 90% de las propuestas conlleva una relación accionaria compleja. Y esto se hace por todas las buenas razones. Entendemos que en ciertos países donde los secuestros y la violencia son algo que preocupa mucho, personas del bien consultan abogados y estos abogados les hacen una estructura accionaria bien compleja con fideicomisos, con otro tipo de entidades offshore y esto se puede volver algo que se demora bastante en la apertura de cuenta porque muchas veces nos encontramos que las compañías offshore que se utilizan tienen en sus estatutos cierto lenguaje que podría conllevar a que la entidad sea considerada como una entidad que pueda emitir acciones al portador, que como todos en la audiencia saben, es algo muy delicado para el tema del lavado de activos. Así que digo que se puede demorar este proceso un poco porque si nos encontramos a una entidad accionaria dentro de la entidad compleja, vamos a requerir que se hagan cambios en esos estatutos para poder eliminar ese tipo de acciones al portador
y llevarlos a acciones nominativas, comunes, ordinarias. Eso, como todos saben, se puede demorar un poco porque pueden haber asambleas que se requieren para poder hacer las modificaciones, ir a las notarías públicas y demás que, como saben, pueden causar demora en el proceso de apertura. Pero teniendo en cuenta esto, y como todos saben, el tema de conozca a su cliente es algo que lo tenemos que hacer, y esa telaraña, que muchas veces es compleja, la trabajamos conjunto con el cliente. Próxima, por favor. Bien, la revisión de las políticas y procedimientos de prevención del lavado establecidos por la entidad y su implementación efectiva. Lo van a oír muchísimo. Muchas veces hemos encontrado manuales de cumplimiento, pero la verdad están ahí y no se utilizan. Lo que queremos nosotros ver es esa implementación efectiva, políticas y procedimientos que sean adecuados al tamaño y la complejidad de la institución, políticas de lavado activo que cubran los planes de cumplimiento y controles internos, que tengan un oficial de cumplimiento, un programa de entrenamiento y una revisión independiente. Muy importante, porque el próximo slide va a mostrarnos un poco sobre lo que nosotros queremos sobre las revisiones independientes del programa de lavado de activos. Es importante porque el banco, nosotros, no nos consideramos auditores. Sin embargo, sí nos apoyamos muchísimo en las revisiones independientes que les hacen a los bancos o a las entidades cubiertas bajo leyes antilavado de dinero. ¿Y qué queremos evidenciar aquí? Muy importante, y esto es para los auditores en la audiencia. Cuando hagan una revisión del programa de una entidad cubierta bajo de los programas lavado de activos, lo que queremos ver es que se delineen bien, número uno, las observaciones y recomendaciones que se hacen puntualmente, y número dos, esa metodología que se utiliza para poder cubrir cada uno de los puntos, de los pilares de un programa de cumplimiento. Y una vez más aquí se trata de que esas revisiones independientes también cumplan con revisar cómo se compara esa entidad a un estándar internacional, no solamente a leyes locales, porque, ojo, la entidad quiere una cuenta con un banco en Estados Unidos. Entonces, por eso es que estamos buscando que esas revisiones independientes tengan ese marco universal. Por último, en este tema es muy importante que si hay observaciones y recomendaciones de parte del auditor, la institución financiera tenga preparada ya una matriz y un programa de acción para poder sopesar cada una de esas observaciones y recomendaciones. Y lo digo porque, como pueden entender, si en el proceso de apertura de una cuenta de muy alto riesgo le pedimos la última auditoría que se le hizo y es una lista de 20 observaciones y no hay una contestación o un programa con fechas para poderse cumplir, obviamente la institución financiera norteamericana va a decir, por el momento no quiero abrir la cuenta hasta que cada uno de estos puntos de auditoría se cubran, se subsanen y podamos demostrarle a nuestros reguladores que la entidad está cumpliendo con las leyes locales e internacionales. Así que en esa parte, la organización de cualquier observación con fechas y personas responsables para que se puedan hacer es la recomendación aquí. Próxima, por favor. En ciertos rubros, por ejemplo, en la banca corresponsal o, por ejemplo, en corredoras de bolsa, también tenemos muy en cuenta cuál es la cartera de clientes que tiene la institución. Y lo digo sencillamente porque les voy a dar un ejemplo. En el banco nuestro podemos tener un listado de 300 PEPs. Todo el mundo sabe que es un PEP, una persona expuesta políticamente. Si nosotros no sabemos, por ejemplo, el número de PEPs que tiene una institución financiera en el exterior y le abrimos la cuenta, extendiéndole el acceso al sistema financiero norteamericano a través de nosotros, yo inherentemente me estoy trayendo la cartera de PEPs que tiene esa institución financiera y podría correr un riesgo porque el dinero pasa a través de mi entidad. Entonces,
Cuando hablo de cartera de clientes de la institución, me estoy concentrando en identificar el tipo de cliente que maneja la institución financiera. ¿Ok? Estoy hablando de políticas de conozca a su cliente que tiene esa institución financiera para poder manejar ese tipo de cliente. Estoy hablando de la cartera del cliente y si consideran y si tienen, espero, un tipo de riesgo para su cartera, un tipo de riesgo con clasificación para cada una de ellas, para nosotros poder evaluar qué estamos haciendo trayéndonos a esta entidad. Próximo. Y finalmente, este es un tema que hemos aprendido a lo largo de los años y yo lo llamo como otros detalles. ¿Ok? Esto básicamente para la audiencia es la idiosincrasia y lo distinta que puede ser con respecto a cada región. Como pueden ver, antes de entrar a los 4 ejemplos que tengo ahí, en el mapa he puesto a Colombia y estoy señalando Colombia hacia el exterior. ¿Ok? Y es muy importante concentrarse en eso. A ver, número 1. En ciertas regiones, sobre todo en Latinoamérica, las cuentas personales siguen siendo utilizadas con propósitos comerciales. Y la idiosincrasia de Estados Unidos, eso no existe. Para nuestros reguladores, una cuenta personal es de uso personal para poder pagar mi tarjeta de crédito, para poder pagar la renta de mi casa o las deudas que tengo. Sin embargo, la cuenta personal para uso comercial no es un vehículo típicamente utilizado en Estados Unidos y muchas veces nos hemos encontrado con clientes que tienen cuentas personales, le ponen un uso comercial haciendo pagos grandísimos para comprar una excavadora, por ejemplo, una maquinaria, y la idiosincrasia de Latinoamérica, básicamente yo puedo hacer con mi cuenta lo que yo quiero hacer con mi cuenta. Eso choca un poco y las instituciones norteamericanas tenemos ya herramientas para poder comunicarnos con los clientes y explicarles el por qué ese uso tal vez no es tan aceptable. Hay también en ciertas regiones hemos encontrado conflictos de intereses con respecto al departamento de cumplimiento. ¿A qué me refiero? En varios países, por ejemplo, el oficial de cumplimiento puede ser parte de la junta directiva de un banco y eso hay veces choca con respecto a la idiosincrasia norteamericana. El oficial de cumplimiento acá no tiene esa posición en junta, es decir, presenta las cosas que están sucediendo dentro de la institución financiera, como los reportes de riesgo, como reportes de casos procesados, como reportes de auditoría, pero no forma parte de la junta directiva tomando decisiones o aceptaciones de cuentavientes. Y hay en ciertos países leyes que eso no solamente lo permite, sino que lo exigen. Entonces, hay veces chocamos un poco ahí. También hay jurisdicciones en las cuales nos hemos encontrado que no ven más allá de la jurisdicción donde la institución opera. Entonces, hay mucho oficial de cumplimiento que dice, mira, yo llego hasta la frontera de mi país y luego lo que pasa allá, pues verán ustedes en el exterior cómo lo manejan. Eso es totalmente errado. Y lo digo así porque en una comunicación fluida entre dos instituciones financieras, ya sea norteamericana, colombiana o en cualquier otro país, se trata de entendernos, se trata de la comunicación y coordinación, como dije anteriormente, entre áreas dentro del banco, pero fuera también, para que esas brechas, esas distancias no sean grandes y para que cualquier tema de cumplimiento se pueda hablar y comunicarse. Finalmente, como dije también al principio, he encontrado muchas compañías de tipo financiero, de tipo alto riesgo por el tema de lavado de activos en ciertos países donde todavía no están regulados. Y lo que hacen, curiosamente, es tener un oficial de cumplimiento, tener un programa de cumplimiento y dicen, pero Daniel, aquí está mi programa, aquí está mi oficial, yo no tengo a nadie que me regule y yo básicamente me estoy autorregulando. Y nuestra visión hacia eso está excelente. Sin embargo, eso es como si yo fuera a la droguería y me comprara una cantidad de medicina y me la tomara sin ir a visitar regularmente a mi doctor, por ejemplo, anualmente. Entonces, el tema de la autorregulación es un tema que también vemos un poco difícil para poder
entrar en una relación que no está supervisada. Yo creo que con eso concluyo y creo que teníamos un espacio todavía para las dos preguntas. Claro que sí. Señor Gutiérrez, por tan buena presentación. Ahora tenemos un espacio para dos preguntas que nos han hecho desde el público, que serán respondidas por el doctor Gutiérrez. La primera pregunta es, ¿cuáles son las recomendaciones para la gestión de riesgo de lavado de activos con clientes de alto riesgo? Bueno, eso yo creo que es el resumen de lo que acabamos de ver, pero tal vez si puedo rescatar dos cosas ahí, Juliana, y Sí. para responderle a la persona que hizo la pregunta es, número uno, seguir las regulaciones locales en su país, llevar una auditoría, uno a tener, por ejemplo, si hay observaciones o recomendaciones, ese programa dentro del banco para poderle demostrar a la institución fuera del país que se están cumpliendo. Pero lo más importante es no olvidarse que el ambiente regulatorio en Estados Unidos es bien difícil, así que las certificaciones, el constante asistir a este tipo de eventos y de prepararse para poder tener las mejores herramientas dentro y fuera de la institución y relaciones bancarias muy importantes con bancos que los sepan escuchar, que los sepan atender y que fuera de eso les ofrecen, digamos, asesorías internas como la que estamos teniendo hoy en día. Y con eso, tal vez para finalizar ahí la pregunta, felicito a Asojuegos por poner este gran evento, porque de esto es lo que se trata, es de tener este tipo de charlas con una gama amplia de panelistas y de poder llevar estos temas al aire. Así que con eso espero haber dado respuesta a la pregunta. Perfecto, doctor Gutiérrez, muchas gracias. Ahora seguimos con la segunda pregunta y es la siguiente. ¿Cómo afecta la regulación de los Estados Unidos en materia de prevención del lavado de dinero en Latinoamérica? Pues afecta muchísimo porque yo no sé si han oído ustedes hablar de esto, pero es del bien común conocer que en Latinoamérica, en Centroamérica, en el Caribe, ustedes tienen a su regulador local, a el Departamento del Tesoro que también emite cierto tipo de sanciones que pueden afectar a áreas, pero también tienen como tercero encima el banco corresponsal donde ustedes tienen cuenta. Entonces afecta mucho porque son en esencia tres tipos de regulación que los están mirando, que los están, que le están pidiendo cosas, que constantemente quieren un poquito más de esto, un poquito más de lo otro. Así que, como te dije antes, el tener este tipo de comunicación es de suma importancia para poder entender con cosas concretas por qué se está pidiendo, por qué la exigencia y entender muy bien a su banco en el exterior. Bueno, muchísimas gracias, doctor Gutiérrez, por sus palabras, por su intervención, por haber estado acá en nuestro congreso. De verdad que para nosotros es un honor que haya venido, que nos haya sobre todo hablado de estos clientes de alto riesgo que sí se pueden tratar. Y bueno, adicionalmente también darle las gracias al Banco Agrario que también estuvo presente en este panel. Y bueno, muchísimas gracias por su intervención. Gracias, Juliana, gracias al señor Juan Carlos Restrepo una vez más y espero otra vez estar con ustedes prontamente. Gracias.